para nosotros verlo y compartir con él. Se destacó en su bondad, en su integridad, y junto a su querida esposa Miriam, que Hashem le mande salud y vida larga, pudieron fundar un hogar con unos hijos perfectos y buenos, un hogar donde había armonía, un hogar donde había los principios de la religión y un hogar de paz y de alegría. En estos momentos que lo estamos recordando y estamos viviendo, quiero conveniente compartir con ustedes un tema importante de la perashá de la semana que creo que tiene que ver con la personalidad del señor Jaime, tiene que ver con su forma de ser, su forma de actuar y su corazón que tenía. En la perashá de esta semana nos habla la Torá del kashrut, de qué es lo que es la comida kasher y cómo se come kasher. Y dentro de la perashá que habla de esto nos habla del pez. Los pescados son la carne más fácil de hacer kasher. Mientras que para hacer kasher una vaca, tienes que degollarla, salarla, revisarle el pulmón, revisar no sé qué más, tienes que ver 18 terefot, de que el corazón, de que esto, de que el otro, y después de todo revisar el cebo, y después sube el precio de la carne y todo un difícil. Para comer un pescado, nada. No hay shehitá, no hay salar la carne, no hay nada. Simplemente cualquier pez es kasher. Como una diferencia muy drástica cuando ambos son tipos de carne. No dejan de ser carne. Y la Torá nos hace esa diferencia que nos hace entender y pensar qué es lo que pasa que el pez tiene ese nivel tan alto y ese nivel tan apreciado. Entonces, está escrito en los libros algo muy curioso. Cuando Dios trajo el diluvio al mundo también, fíjense bien que se murieron todos los animales del mundo, pero los peces no murieron en el diluvio. Los animales, los que se salvaron fueron los que entraron a la teba de Noaj, al arca de Noé. Todos los animales que no entraron al arca murieron, pero los peces no entraron en ninguna arca, se quedaron en la profundidad del mar y pasaron el diluvio sin ningún problema, como dice la Gemara en Sanedrín 108. Velot dagim shebayam. Los peces no murieron. Y nos llama también la atención por qué Dios dio ese respeto y ese extra a los peces más que a otros animales. Fíjense, muy curioso, muy interesante esto. Cuando el hombre y la mujer y todos los animales de la tierra comimos de los frutos del árbol prohibido Etz Hadat, hubo uno que no comió esa fruta de Etz Hadat, los peces del mar. Porque dice el Talmud, cuando la culebra incitó a la mujer que coma el fruto prohibido, la mujer se lo dio al esposo y el esposo se lo dio a todos los animales que estaban ahí en ese momento. Pero los peces, como están en la profundidad del mar, no se los dio y no comieron de la fruta de ese árbol. Por lo tanto, ellos quedaron como más puros y quedaron como un nivel más alto. Y según como dice y se entiende de algunos libros, les ofreció a los peces y no quisieron comer el fruto. Porque dijeron, si Dios dijo que no se coma, no lo vamos a comer. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Dice el versículo en Tehilim 117:2. Ve'emet Hashem le'olam aleluya. Hashem es emet, para siempre es aleluya. Dice el Talmud, ¿quién dijo este versículo? Dios es siempre verdadero y lo que hace lo hace justo. Lo dijeron los peces estando en el mar. Cuando Akadosh Baruj Hu, cuando Dios, el Rey de los Reyes, le dijo al pueblo judío cuando cruzó el mar, ahora pasamos Pesaj hace unos días, Dios le dijo al pueblo judío, Lo tosifun lirotam od ad olam, mas nunca van a volver a ver a los egipcios, ya no los van a volver más nunca porque los voy a matar. ¿Qué pensó Dios en ese momento? Dijo, los egipcios se quedan en el mar, se mueren en el mar, ¿y quién va a alimentar? ¿Quién se los va a comer? Los peces del mar. Dios le dio esa comidita, ese regalo, ese desayuno a los peces del mar, comerse a todos los egipcios que se ahogaron. Y resulta que después de un momento, el pueblo judío tenía como duda y miedo. Y le dice el pueblo judío a Dios,
¿Quién dijo que los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo? Quizás los egipcios salieron por el otro lado y se escaparon por el otro lado y ahora nos van a buscar. ¿Quién dijo que los egipcios se ahogaron cuando se cerró el mar? Quizás se escaparon. Ellos no alcanzaron a verlo muy claro. Y entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Para quitarle la duda a mi pueblo, para que mi pueblo sea creyente, para que mi pueblo no sospeche en mí, que no piense que soy injusto, que hice algo malo. Dijo, por favor, saquen todos esos cuerpos de los egipcios. Le pidió al mar, bota todos esos cuerpos de los egipcios a la orilla para que los judíos los vean muertos y se queden tranquilos. Resulta que había un problema aquí. Ya Dios le prometió el desayuno a los peces. Y ahora tienen que botar todo para afuera. Tienen que sacar el desayuno que tenían prometido. Y entonces vinieron los peces y dijeron, Vehemet Hashem Leolam, aleluya. Para que el nombre de Dios quede en alto. Para que nadie tenga una duda de la creencia que Él existe y que es justo y que es correcto. Nosotros vamos a perder nuestro desayuno y sabemos que Dios nos los va a pagar en otro momento. Esto es como una metáfora que cuenta el Midrash y nos explica la profundidad que hay en lo que dicen los peces del mar en esta palabra, que demuestra la fe ciega en Dios y no sospechar en nada de los caminos de Dios. Cuando perdemos a un amigo, a una persona tan querida, tan cercana como nuestro ídolo Jaim Ben Pinhas, nos ponemos a pensar y decir a veces preguntas, ¿por qué le tocó a él esto? ¿Por qué él tuvo que pasar por esto? ¿Por qué así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? En estos momentos que uno se pregunta por qué, uno tiene que recordarse los peces del mar. Vehemet Hashem Leolam, aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para entender los caminos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para poder entender el porqué de cómo Dios maneja el mundo? Aunque queramos pensarlo y entenderlo, nunca vamos a poder entender la profundidad. Como cuentan una vez, Rabbi Yonatán, uno de los grandes sabios, vino el rey y le preguntó, ¿quién te dijo a ti que Dios es justo? ¿Tú entiendes cómo funciona este mundo? Mira a fulanito que falleció joven, mira a fulanito que le dio esta enfermedad y era un hombre bueno. ¿Cómo tú crees que Dios va a ser justo? ¿Cómo tú crees que esto está bien? Y empezó así a hablar mal cosas de la fe nuestra en Dios. En eso le dice el rabino, espérate un momento que tengo que ir a hablar con el doctor. Dice, ¿qué te pasó, rabino? ¿No se siente bien? ¿Tiene un problema de salud? Le dice, no, simplemente mi esposa fue a ir al doctor y le mandó 7 pastillas. Dice, bueno, y entonces, porque no se está sintiendo bien. ¿Y entonces para qué usted quiere ir al doctor ahora? No, yo quiero ir al doctor para que me explique cada pastilla, qué hace exactamente en el cuerpo de la persona y cómo funciona y cómo lo cura y qué significa esa pastilla y cuál es su composición y de qué está hecha. Le dice el rabino al señor, le dice el señor al rabino, usted se volvió loco. ¿Usted cree que el doctor le cuente los 10 años que él estudió en la universidad, que se los cuente ahorita a usted? Dice el doctor, ya te da la pastilla y chao, no te va a poner a explicarte qué funciona, qué químico hay aquí, cómo se fabrica, cómo se hace. Eso vete a la universidad a estudiarlo. Le dice el rabino, si el doctor, que es un ser humano de carne y hueso igual como nosotros, si el doctor, que es una persona igual como nosotros, tú sabes que él no sabe la profundidad de las cosas como Dios maneja el mundo. Si el doctor, que es un simple humano, un simple mortal, tú no puedes saber lo que él sabe, tú quieres saber lo que Dios sabe, tú quieres entender lo que Dios maneja el mundo. Eso tiene que estudiar no 10 años, 1000 años tiene que estudiar para entenderlo. Y nosotros tenemos toda nuestra Torá tan amplia y apenas podemos llegar a entender un poquito. Entonces, ¿qué llega? Llega un momento que uno necesita la fe. Uno necesita la emuná y saber que Dios es el que hace las cosas. Saber recibirlo, aceptarlo y decir, si fue la decisión de Dios, yo lo acepto. Y yo sé que si Dios lo hace, por algo lo hace. Créanme, es la mejor medicina. ¿Cómo poder llenar un vacío tan grande? Por eso le digo a la señora Miriam, si tú quieres llenar el vacío de lo que perdiste de un esposo que te amaba, que te quería tanto, es muy difícil llenarte ese vacío. Yo no te lo puedo llenar, no te puedo dar una inyección que te lo llene, pero hay una cosa que te lo puede llenar, es la fe en Dios. Cuando uno se pone a pensar y dice, ¿quién hizo esto? Hashem. ¿Quién hizo esto? El Rey de los Reyes. Él lo hizo, Él lo trajo al mundo, Él decidió esto. Cuando uno lo toma de esa forma, uno puede agarrar esto con emuná. Es casi la única manera que uno puede tener emuná. Por eso
Hay veces, en ciertos momentos, para ganar nuestra fe en Dios, Dios tuvo que hacer muchas cosas para que nosotros creamos en Él. Nos sacó al desierto, nos cruzó el mar, después nos mostró a los egipcios muertos, nos abrió los cielos, nos bajó las tablas de la ley de los cielos, nos hizo todo lo que nos hizo. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo y seamos creyentes en Él y sepamos su poder y su fuerza y hasta dónde puede hacer y puede crear Él, y todo viene de su mano. Por eso Dios le prometió a los peces y les dijo: yo les voy a devolver a ustedes este desayuno que ustedes me dieron dentro de muchos años. Y pasó en la época de Sisera. En la época de Sisera, cuando los jinetes de Sisera pasaron por el río Yardén, el río los ahogó a todos y todos esos jinetes, todos esos caballos fueron hasta el río, hasta el Yamsuf. Y cuando ellos llegaron al Yamsuf, Dios le devolvió al mar lo que le había sacado. Pero lo que quiere decir es que Dios es justo y nunca le va a sacar a una persona algo que le corresponde. Y si lo hace, por algo lo hace y sabe por qué lo hace. Y nosotros lo único que nos queda es la fe para darnos esa fuerza para poder entender esto. Por eso, el momento que Dios le promete y le dice al mar: ustedes van a recibir, el mar sabe y los peces saben que Dios no falla. Si Dios dijo eso, lo va a cumplir en algún momento. Ay, estos mismos los tenemos que sacar, tenemos que demostrar al ser humano. Vamos a demostrarlo. Dijeron: Vehemet Hashem leolam, aleluya. ¿Qué significa la palabra aleluya? Hashem es justo para siempre, aleluya. Muchas veces escuchamos mencionar esa palabra aleluya en muchos acontecimientos y eventos y rezos. ¿Qué significa? ¿Dónde viene esta palabra? Halelú, alaben, ya, el nombre de Hashem. Pero fíjense que el nombre de Hashem está como cortado. Está Yud y He. Solo sabemos que el nombre de Hashem está compuesto de 4 letras. La Yud, la He, después la Vav y después la He. Y aquí está Halelú, ya, la mitad del nombre de Dios. ¿Y por qué hay que alabar a la mitad del nombre de Dios y no al nombre de Dios completo? Esta palabra aleluya fue escrita por el rey David para nosotros los seres humanos. Que nosotros no vemos el nombre de Dios completo, vemos una mitad. Vemos nada más esa mitad que alcanzamos a ver en la tierra. No podemos entender todos sus caminos. Y con todo y eso, aleluya, alabamos a ese nombre de Hashem que lo vemos por la mitad. Alabamos a ese nombre de Hashem que muchas veces no lo entendemos, que muchas veces no terminamos de entender su profundidad, pero sabemos que viene de Dios y sabemos y lo alabamos y le damos las gracias por todo. ¿Y quién nos enseñó eso? Los peces, que ellos tenían esa pureza, que desde el primer momento de la fruta, cuando la culebra le dice a la mujer: la fruta es buena, es rica, ellos dijeron: no puede ser rica si Dios dijo que no la comas. Pero es rica, se ve buena, se ve sabrosa. Por más que tú me digas todo lo que me digas, si Dios dijo que no, entonces no. Dijo Dios: estos peces son puros. Estos peces tienen fe, estos peces se comportan así. Te los puedes comer enteritos, todo es kasher, no hay problema. Mientras tenga aleta y escama, todo es kasher. ¿Por qué la aleta y la escama? Es otra historia que en otro momento lo voy a explicar. Pero lo que sí es, los peces te los puedes comer enteritos, desde la cabeza hasta la cola, todo. No hay sebo, no hay sangre, no hay shehita, no hay nada, todo es kasher, porque tiene esa fe en Dios. A diferencia de la vaca, de la gallina, que hay que sacarle la sangre, hay que purificarla y agarrar de la carne la parte más pura, que es la parte más elevada y más que no nos haga daño a nosotros como seres humanos. Eso puede ser una pequeña explicación para poder entender por qué Hashem lo hizo de esta forma y por qué Hashem lo mandó la carne, el pollo, el pescado de esa forma. Pero de esto vemos la importancia de la fe y la importancia de la persona que anda por los caminos correctos. Cuando la persona sabe recibir las cosas que manda de Dios con fe. Yo muchas veces le digo a la gente: ¿qué gana la persona amargándose y reclamando a Dios? La realidad en la vida no cambia, la vida es la misma. El que vive con fe, vive con tranquilidad, vive con felicidad, vive con un camino trazado. Y los que viven sin fe, viven también, pero toman los problemas más a pecho, más personal. Nosotros tenemos la fe, Kasher y Saha Omeneta Yonek. Dios nos carga a nosotros como una mamá carga a su bebé. Cuando una mamá carga a su bebé, el bebé no pregunta: ¿dónde está mi mamá? ¿Quién me va a dar de tomar leche? ¿Quién me va a dar?
el bebé chiquitito está en paz, duerme tranquilito, feliz, sabe que a las 2 de la mañana cuando él llore, la mamá le va a traer su leche. No se preocupa de nada. Así Dios quiere que nosotros tengamos la fe y el apoyo en Él. Como Él nos carga a nosotros en la vida, nosotros pensamos que hacemos, pensamos que movemos fichas en este mundo y el único que las mueve es Él de allá arriba. Estas palabras de consuelos y de fe se las quiero desear a la querida